bienvenidos a todos. Un honor que estén hoy acá en esta conexión, la verdad. Bienvenidos. Bien. Marcelo. Bueno, gracias, Diana. Bueno, le damos una cálida bienvenida a todos los presentes a esta actividad que hemos propuesto junto con los profesores y alumnos de la especialización de Gestión en Defensa Civil y Apoyo a la Población, que se dicta abierta a todo el público desde el año 2020 en la Escuela Superior de Guerra, que es la misma que forma a los oficiales de Estado Mayor, de Recursos Humanos, de Materiales, a los cuales, como puedo ver con gran alegría de tantos lugares donde están ingresando a este chat, han participado en actividades, ya sea en la pandemia, en los incendios forestales, en las inundaciones, y con los que muchos ya nos conocemos. Es una gran alegría para nosotros que estén presentes, es un orgullo de contar con integrantes de diferentes municipios, de municipalidades, que vemos que están compartiendo esta agradable tarde con nosotros, que esperemos que se desarrolle con la normalidad que la técnica y los medios técnicos nos permitan, ya que tenemos gente de Rospentec, de Jujuy, de Lomitas, de Resistencia, de los lugares más recónditos de Ushuaia, de los lugares más recónditos del país. Siendo nuestro objetivo el de reconocer la importancia de la planificación y la simulación en las respuestas a las emergencias. Es por eso, Liliana. Buenas tardes, ¿no? Yo soy la licenciada Liliana Álvarez, alumna de la especialización, y junto al general Enrique Pando facilitaremos este conversatorio con un panel de docentes de la especialización que nos expondrán diferentes temáticas que nos invitarán a pensar y debatir sobre la importancia de garantizar una respuesta efectiva y rápida en caso de emergencias y desastres. Es importante recordar que los municipios son los responsables iniciales en la emergencia de manera local, no solo de la gobernanza, sino también de la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos, para lo cual promovemos una planificación adecuada y la simulación del plan como herramientas fundamentales para garantizar la función del Comando Operativo de Emergencias, con la protección de la vida y la infraestructura como ejes principales. Es ideal que los municipios lleven a cabo un mapa de riesgo para identificar sus amenazas y vulnerabilidades y capacidades, desarrollar planes detallados de respuesta a emergencias que incluyan procedimientos claros para evacuaciones, distribución de suministro, atención médica de emergencias, entre otros. Es importante que la Defensa Civil considere poner en práctica la simulación de estos planes para actualizarlos y poder aplicar estrategias acorde a los resultados obtenidos en dicha actividad. Les voy a presentar a continuación los expertos invitados: la doctora Claudia Montevelo, docente de las asignaturas Tipología de las Emergencias y Estudios de Casos, que nos ofrecerá un primer panorama de los riesgos y amenazas municipales; el coronel Marcelo Paiva, subdirector de la Escuela Superior de Guerra y docente de la asignatura Planeamiento, quien nos ofrecerá las herramientas claves para llevar a cabo planes de respuesta a la defensa civil; el magíster Martín Márquez Miranda, director de la especialización en gestión de la defensa civil, que expondrá sobre las virtudes de realizar simulaciones municipales sistemáticas de los planes de emergencia. Bien, como podemos ver, y los que están inscritos, hay gente con mucha experiencia en el tema, que nos da una alegría que estén presentes, como algunos que recién están haciendo sus primeras armas en lo que es emergencia y en lo que llevar adelante todo este tipo de planeamientos. Para ello vamos a empezar la tarea llevando adelante dos nubes con la aplicación, algunos la conocerán, que se llama Menti. Por eso les voy a pedir que saquen sus celulares. Va a aparecer un código QR donde ustedes van a tener que colocar ahí, tomar ese QR, y le van a salir dos preguntas. ¿Qué es para ustedes planificar la emergencia? Asociarla con una palabra, un pensamiento, lo que se le venga a la cabeza, ¿sí? No hay que ser demasiado imaginativo para eso, lo primero que le venga, ¿sí? Y después va a salir una segunda pregunta que es para ustedes simular la emergencia, asociarlo con alguna palabra, ¿sí? Si entran al Menti, ahí tienen
la página donde entrar, colocan el código, ahí le van a salir estas 2 preguntas, y colocan las 3 palabras que le vengan a la mente cuando le dicen, ¿qué es para ustedes planificar la emergencia? Puede ser cualquier palabra, ¿sí? Hasta el nombre de la suegra, ¿sí? El equipo de fútbol que más le guste, cada uno es qué es planificar la emergencia para uno. Por eso, con toda idea, le vamos a dar un tiempo para que puedan desarrollar esta tarea, que va a ser el disparador para las futuras exposiciones que se van a llevar adelante durante esta tarde. Como verán, son preguntas sencillas, pero a veces unos que no se las hace. Ahí ya estamos viendo palabras de todo tipo que van apareciendo, que es como para que vayamos teniendo en cuenta. Desde ya es una gran alegría para todos los que integramos la especialización, la gran cantidad de participantes, fundamentalmente de lugares más dispersos. Es un primer contacto con todos ustedes para llevar adelante esta tarea y poder de a poco ir dando herramientas a todos en cada uno de sus pequeñas municipalidades en relación al planeamiento, que es tan importante para todas las emergencias. Ahí tiene la segunda pregunta, que es para ustedes simular la emergencia, ¿sí? Como en la primera, coloquen una palabra, 2 palabras, ¿sí? Que nos pueda dar herramientas para después ir viendo en el transcurso de la clase y de la charla cómo la vamos llevando adelante. Esta es una herramienta didáctica muy útil para los que la estén viendo por primera vez. Les aconsejo que las puedan llegar a usar, ya sea para sus trabajos particulares, personales, para los que son docentes, ¿sí? Más allá que más de uno lo debe conocer, los que manejan más estos instrumentos metodológicos para llevar adelante clases. Bien, con esto damos por finalizada esta tarea, con todos sus aportes. Al finalizar del cierre, vamos a sacar algunas conclusiones. Así que te doy la palabra, Liliana, para continuar con la charla. Muy bien, a continuación vamos a darle la palabra a nuestra primera expositora, que es la doctora Claudia Montebello. Está abierto el chat por si quieren hacer preguntas. Al finalizar vamos a leerlas, a ver si los expositores van a responder. Así que bueno, cualquier consulta nos escriben en el chat. ¿Sí? Adelante, doctora. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar presente en esta convocatoria. Yo estoy a cargo conjuntamente con el magíster Facundo Casasola de 2 materias dentro de la especialización en gestión de la defensa civil y apoyo a la población. Estas materias, como bien expresó la licenciada Liliana, en realidad son tipología de las emergencias y estudios de casos. Continuamos, a ver, con la otra diapositiva. A ver, la que sigue. Bien. En nuestra carrera, en la especialización en gestión de la defensa civil y apoyo a la población, trabajamos en realidad sobre 2 categorías de análisis importantes. Una es la categoría amenaza y la segunda es la categoría riesgo. Ambas categorías las consideramos de suma importancia
a los efectos de que se puede realizar una planificación sobre cada uno de los municipios donde se producen determinados eventos. Es decir, que nuestra escala de trabajo siempre es, en realidad, digamos, la ciudad o el municipio. Entendiendo el municipio, porque seguramente algunos van a preguntar, tener un municipio como aquella área donde puede tener una zona urbana y una zona rural, o solamente una zona urbana. Sí, la siguiente, por favor. Comenzamos entonces por la categoría amenaza, de lo cual vamos a tener presente lo siguiente. En distintos lugares de nuestro país se producen diferentes eventos que van a tener orígenes desde el punto de vista natural, antrópico o social, de lo cual pueden llegar a representar, en este caso, una amenaza para aquel municipio. Y por lo tanto, la población o la actividad económica o la infraestructura que se encuentra próxima se encuentra en una situación de vulnerabilidad. ¿Qué entendemos entonces por amenaza? Para nosotros amenaza es un fenómeno, es un proceso, es una actividad que tiene un origen que puede ser natural, antrópico o una combinación de ambas, que es la socionatural, de lo cual van a tener consecuencias de tipo negativas, por ejemplo, daños en infraestructura, efectos sobre la salud, puede ocasionar lesiones, puede ocasionar muertes, problemas ambientales, daños económicos. Pero también pueden haber factores externos que pueden generar una amenaza y que por lo tanto puede tener algún tipo de magnitud importante que pueda afectar no solamente a las personas, sino que también a las propiedades, a las sociedades, a los trastornos sociales, económicos y trastornos de tipo ambiental, según sea el tipo de evento que se esté produciendo. Sí, continuamos, por favor. Ahí está. Bien, como estuvimos explicando anteriormente, cuando estamos en una zona que estamos habitando, un determinado municipio, tenemos que, a los efectos de poder planificar, tener en cuenta qué tipo de amenazas se producen. Si normalmente tenemos amenazas de origen natural, ¿sí?, que son las que generalmente más conocemos, la que la gente mayormente está, digamos, más familiarizada, amenazas antropógenas o de origen humano, que tienen que ver con el desvío del cauce de un río, por ejemplo, la construcción de un puente, o la conjunción de los dos, es decir, amenazas de tipo socionaturales, que muy probable de que por el desmonte pueda dar lugar a un proceso de aridificación y por lo tanto se puede, por ejemplo, producir una degradación ambiental y a escala local un cambio en el microclima, que sería lo que normalmente conocemos todos como el problema del cambio climático. Continuamos. Generalmente en los municipios, en los partidos, las amenazas pueden tener estas características. Pueden ser amenazas únicas. Cuando hablamos de amenazas únicas son efectos que se han producido en un lugar por primera vez, ¿sí? No nos olvidemos que los que estamos encargados de estudiar este tipo de emergencias que se producen en los municipios, a través del cambio climático, los problemas ambientales que hay fenómenos de los cuales anteriormente no se ha tenido registro y que se pueden producir por primera vez. Luego tenemos amenazas secuenciales, por ejemplo, en este caso, intensas precipitaciones. Las intensas precipitaciones pueden dar lugar a inundaciones que pueden cubrir zonas urbanas o también zonas de actividades económicas. O combinadas,
¿qué sucede? Se van produciendo dos tipos de eventos al mismo tiempo. Puedo estar teniendo un terremoto por un lado y como consecuencia de ese terremoto se puede estar generando algún tipo de incendios, teniendo en cuenta que se producen rupturas del sistema de cañerías del gas natural. Por lo tanto, fíjense que cuando estamos estudiando el tipo de amenazas, tenemos que tener en cuenta cuál es el origen y cuáles son los efectos que se producen a escala local. Situación e información muy importante para tener en cuenta en las actividades de planeamiento a escala municipal y al mismo tiempo para la elaboración de ejercicios de simulación, ambos con la finalidad de poder dar una respuesta frente a la emergencia que pueda surgir. Sí, la siguiente. Por lo tanto, cuando hablamos de amenazas, es importante que en una planificación tendremos información de la ubicación de ese tipo de evento que se pueda producir, dónde generalmente se ubica, con qué intensidad, es decir, de qué manera los habitantes locales han tenido una percepción del mismo, con qué frecuencia se producen, es decir, si se producen en forma estacional, anual, qué es lo que va sucediendo, y la probabilidad, que en este caso, cuando hablamos de probabilidad, tenemos que auxiliarnos de aquellos organismos como el INPRES, el CEGEMAR, el Servicio Meteorológico Nacional, que nos va a dar, digamos, información en el corto plazo de la probabilidad que un determinado evento pueda llegar a producirse. Sí, la siguiente. Es decir que nosotros podemos trabajar con distintos tipos de amenazas que dejan expuestas en distintas condiciones. Hay amenazas que son físicas, amenazas de tipo ambiental, amenaza social y una amenaza que tenga una consecuencia económica cuando, por ejemplo, un incendio está afectando un área de cultivos o un área de explotación forestal. Sí, la siguiente. Si analizamos las vulnerabilidades físicas, tenemos que tener en cuenta las siguientes variables. Por ejemplo, ¿dónde está localizada la población con respecto al lugar de una determinada amenaza física? ¿Dónde se localizan generalmente los eventos que dan origen a este tipo de amenazas? ¿Qué tipo de diseño tiene? ¿Dónde está emplazada la población? Es decir, ¿hay construcción antisísmica? ¿Hay algún tipo de medidas que se tiene en cuenta para evitar el desborde de los arroyos locales? ¿Qué densidad de población hay próxima al evento? ¿Y cuáles son los materiales de construcción que se utilizan con el objetivo de contrarrestar los efectos adversos de un determinado evento? Todo esto tiene que ver entonces con las posibilidades de reducir que un determinado poblado sea vulnerable. Con referencia a las amenazas, tenemos lo que se denominan las amenazas múltiples. Generalmente amenazas múltiples estamos hablando a escala país, a escala nacional. Nosotros hemos tenido esta experiencia de amenazas múltiples en el momento de la pandemia, donde fíjense ustedes que hubo incendios, gente evacuada por COVID. Entonces, en realidad, se trata de distintos tipos de amenazas. Hemos tenido incendios, problemas con el COVID, hemos tenido dificultades de inundaciones, hemos tenido sequías, todos en distintas partes del país, pero simultáneamente. Y también en los contextos, obviamente, particulares. Y posteriormente tenemos las amenazas de características biológicas, que volvemos al ejemplo reciente, ¿no? Al ejemplo de nuestra pandemia, pero que también hay otros elementos que pueden dar
problemas de amenazas biológicas, en este caso, que tiene que ver con el nivel de toxicidad que puede generar, qué tipo de agente patógeno generalmente hay en un determinado lugar. Hoy nosotros sabemos que el problema del dengue, el chikungunya, son dificultades que hay que tratar de ver de qué manera se pueden mitigar para que no afecte a la cantidad de población, por lo menos acá en la provincia de Buenos Aires. En este momento, una de las amenazas biológicas que hay es justamente la cantidad de personas infectadas por el mosquito del dengue, ¿no? Seguimos a la siguiente. A ver. Las amenazas ambientales. Perfecto. Con respecto a las amenazas ambientales, pueden incluir amenazas que tengan que ver con derrames químicos, con derrames naturales, con derrames biológicos, que van a crear una serie de degradación ambiental y que pueden afectar, en este caso, no solamente el suelo, sino que también el aire, sino que el agua. Y es un aspecto que tenemos que tener muy importante en cuanto al estudio ambiental local de cada uno de los municipios. Otro tipo de amenazas serían las denominadas amenazas naturales de origen endógena, que serían las geológicas y las geofísicas, en la cual son las más conocidas. Generalmente estamos hablando de emisiones volcánicas, terremotos, desprendimientos de masa o de lava. Continuamos. Y dentro de las amenazas físicas sabemos que siempre va a afectar a la población ubicada en lugares de eventos que generalmente hay que tener en cuenta si una amenaza física va a afectar a una X proporción de la superficie de esa población, qué opciones hay para la reubicación de la misma, teniendo en cuenta siempre los lugares de máxima de extensión de una determinada amenaza y los lugares de mínima. Sí, continuamos. Vamos entonces a la segunda categoría de estudio nuestra, la categoría riesgo. Y fundamentalmente a lo que conocemos como riesgo de desastre, ¿no? Que es la probabilidad de que se manifieste una amenaza determinada sobre un sistema, pero más que sobre un sistema, yo le agregué sobre una espacialidad con un grado de vulnerabilidad dado, descontando de ello las acciones de prevención y mitigación que se hayan implementado. Y acá pasamos a la siguiente, donde vamos a explicar esta definición teniendo en cuenta que se va a producir un riesgo en la medida que la amenaza se encuentre por sobre las acciones de prevención y en la medida que la vulnerabilidad también se encuentre por sobre las acciones de mitigación a esa vulnerabilidad. Continuamos. A ver. Acá hay un ejemplo clásico. Si ustedes observan, vemos una población X, donde en algún momento vemos que es una población que está en pendiente y donde este poblado está vulnerable a dos tipos de eventos. Primero es al deslizamiento de tierras y segundo es al efecto de incendios, de los cuales, si nos ponemos a analizar, pueden ser consecuentes o pueden ser únicos. Continuamos. Acá tienen una foto del Google Earth de la localidad del Volcán, ¿sí? En la provincia de Jujuy. Tomé este ejemplo, esto sería antes de que ocurriera el desastre. Vamos a la siguiente, a ver. Gracias. En Jujuy, ¿se acuerdan? El 11 de enero del 2017 se produce una avalancha, de lo cual, si nosotros observamos esta imagen, que es después que ocurrió la avalancha, podemos ver la magnitud de la misma,
tengamos presente que se evacuaron al menos 1.500 personas y que afectó distintas localidades, Humahuaca, Bárcena, Tumbaya Grande. Hubo personas, como dijimos antes, evacuadas. Si nosotros miramos la siguiente diapositiva, acá está. Acá vemos en una imagen aérea cómo quedó la localidad de Volcán, teniendo en cuenta la avalancha. Yo le hice un círculo, que ustedes van a ver en color rojo, a lo que sería un galpón, ¿sí? Y el resto de la ciudad prácticamente bajo el lodo de la avalancha. Si vamos a la siguiente imagen, esta sería la localidad antes de la avalancha. Observemos, ven en las flechas de color rojo la dirección desde donde vino la avalancha, cómo fue afectada, y vemos en el mismo círculo el galpón que estaba en ese sector. Bien, en este sentido entonces tenemos que tener presente la importancia de tener en cuenta cuáles son los eventos locales que se producen, con qué frecuencia, como dijimos antes, y qué se puede hacer para mitigar. Acá podemos ver en esta imagen que se crea un comité de emergencia, en este caso integrado por Defensa Civil, por bomberos, con la finalidad de poder ayudar a la población. Muy bien, y con esto finalizamos la exposición, de lo cual quiero dejar claro que nosotros trabajamos sobre dos variables que para nosotros son básicas para poder realizar primero un estudio del área y posteriormente tomar esa información para poder planificar a nivel municipal. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Montebello. Bueno, recuerden que queda abierto, ¿no? Ahí cualquier duda que ustedes deseen evacuar, digamos, lo pueden escribir en el chat, nos escriben y después al final vamos a responder. Bueno, a continuación le damos la palabra al segundo exponente, ¿sí? El coronel Marcelo Paiva. Bueno, muy buenas tardes a todos. Les agradezco la presencia, que nos estén acompañando a esta hora para compartir algunas ideas y experiencias respecto de la especialización que la Escuela de Guerra tiene dentro de sus carreras. Yo voy a sintetizar en dos placas las ideas principales sobre las cuales se cimienta la materia que a mí me toca impartir, que tiene como característica, junto a la materia simulación, ser las dos materias que engloban a todos los contenidos de las otras materias, porque en simulación se practica todo lo aprendido y en planeamiento aplicamos en la elaboración del plan los diferentes contenidos que se van desarrollando a lo largo de la carrera. Muy bien, a modo de introducción, acá veo que hay gente de la más diversa experiencia. Vamos a definir muy rápidamente qué es planear, ¿sí? Básicamente, planear involucra tres actividades. La primera, definir el problema. La segunda, plantear opciones de solución a ese problema. Y la tercera, tan simple como eso, elegir la mejor. Después podremos aplicar diferentes técnicas para definir el problema, para plantear esas opciones de solución y elegir la mejor, compararlas, ponerlas en práctica, etc. Simplemente hago esto como introducción para que entendamos. Ahora vamos a definir tres o cuatro cositas más de detalle respecto de esos aspectos. Andrés, por favor. Definir el problema es importante porque ustedes deben tener en cuenta, y en función de lo que expresó la expositora anterior, no hay un problema que tenga una sola causa, no hay un problema monocausal. Lo que normalmente ocurre es que una causa, la última, funciona como disparador, ¿sí? Retengan ese concepto nada más. Pero normalmente los problemas son multicausales y hay que analizarlas a cada una de esas causas para encontrar la mejor solución. ¿Por qué es importante plantear opciones de solución, en plural? Al menos dos.
porque de esa manera uno se obliga a disponer de variantes que puedan contrastarse entre sí y que no necesariamente sean que se opongan, sino que puedan complementarse. Es una manera práctica y concreta de tratar de verificar si la solución que uno está buscando es realmente la correcta. Y por último, un comentario respecto de la elección de la mejor solución. Hay que tener en cuenta que un plan no es un programa ni es una orden de ejecución de una actividad. ¿Qué quiero decir con esto? Y quizás un detalle muy técnico, pero es importante. De hecho, por eso dictamos una especialización. Es importante diferenciar programa de plan, ¿sí? Yo organizo, diseño, elaboro un plan cuando no tengo una respuesta, no tengo una solución a un problema. Mientras que un programa hay que entenderlo más como una cuestión de ideas o secuencias repetitivas que ya están pensadas para solucionar un determinado problema y que normalmente, y esto es lo que hace diferencia fundamentalmente, no presentan durante su ejecución ninguna variante externa que la haga variar. De modo que eso sería, en pocas palabras, un programa. ¿Y por qué en un plan no es una orden? Porque el plan es una previsión de empleo, no de actividad de ejecución, en los términos en que nosotros manejamos en la especialización. Un plan es una previsión de empleo de los medios humanos y materiales que yo tengo a disposición, que cuando resulta necesaria su puesta en práctica se transforma en una orden de ejecución, que tiene fundamentalmente implicancias legales, ¿no? El conocer la diferencia. Bueno, muy bien, vamos a la siguiente placa. Yo les voy a presentar en la siguiente placa una síntesis muy resumida, valga la expresión, de 11 aspectos que son trascendentes, importantes a la hora de elaborar y de comprobar un plan. Si quieren, piénsenlo como una lista de chequeo, una checklist que ustedes deben tener en cuenta durante la elaboración del plan, o bien una vez que la tengan finalizado, para ver si realmente su plan está en condiciones de hacer frente a la amenaza. Vamos con la primera, por favor. Bueno, la primera hace referencia a que un plan tiene que basarse, la búsqueda de esa solución, tiene que basarse en hechos y supuestos. Me voy a detener un poquito en este renglón, nada más, quizá pase más rápido otros que no son tan importantes. ¿Cuál es la diferencia sintética entre un hecho y un supuesto? Un hecho es una realidad concreta y palpable. Yo tengo un puente, lo toco, el puente está. De modo que yo puedo organizar mi plan previendo emplear el puente que ya está presente o la ruta que ya está construida. Un supuesto, en cambio, es una afirmación, ¿sí?, respecto de un tema necesario para el plan, pero que hoy no lo encuentro presente en la realidad, ¿sí? Yo supongo que cuando yo ejecute mi plan, en este lugar va a haber un puente de determinadas características, porque me resulta necesario que esté a los efectos de la ejecución del plan. Hay una formulita, yo la voy a pasar muy rápida, para definir o para de alguna manera describir un supuesto, y básicamente responde a 4 palabras. Un supuesto tiene que ser necesario. Es decir, lo que yo estoy planteando como hoy una realidad no presente, tiene que ser realmente necesario para el plan. Tiene que ser verosímil, es decir, lo tengo que plantear sobre hechos concretos de la realidad, no una imaginación o una expresión de buena voluntad. Tiene que ser realizable, es decir, tiene que ser coherente con los medios que yo dispongo, humanos, materiales, económicos, y con el tiempo para el cual lo tengo previsto a ese supuesto, es decir, tiene que estar en condiciones de ser usado en el momento que yo lo necesite. Y por último, que es fundamental, y alguien de la organización debe estar siempre atento a esto, tiene que ser verificable. Es decir, ese supuesto yo tengo que tener claro en qué momento se concretó y pasó a ser un hecho. Bueno, muy bien, creo que más o menos en términos generales se entiende el concepto. Vamos al aspecto número 2. Un plan tiene que indicar un modo de acción y dar un procedimiento concreto para ejecutarlo. ¿Qué entendemos por un modo de acción? Un empleo específico de los medios disponibles. Tengo que decir si voy a evacuar o voy a dejar a la población en el lugar y la voy a asistir, ¿sí? Un modo de acción es evacuar y otro modo es asistir en el lugar. Son 2 modos de acción. Y una vez que determiné el modo, dar un procedimiento lo más detallado posible de qué manera voy a ejecutar ese modo de acción. Vamos con la 3, por favor. Bueno, el plan, atento con esto porque cada palabrita que está puesta en ese renglón
responde a una necesidad concreta. El plan tiene que lograr cumplir la tarea, es decir, tiene que solucionar el problema en forma clara, muy fácil de ver, completa, es decir, me tiene que solucionar toda la emergencia, tengo que solucionar todo el problema con el plan, tiene que estar concebido de tal manera que no sea una cosa extensa y que deba perderse mucho tiempo en la consulta del plan, y fundamentalmente tiene que dar una tarea o una oportunidad en la cual yo tengo previsto terminar la solución del problema. Si no, sería una emergencia continua y no terminaría nunca. En el mejor de los casos, si yo veo que el planeamiento de la solución se va extendiendo en el tiempo, empiezo a parcializar el plan en diferentes etapas. Pero cada plan, o cada parte del plan, tiene que tener una fase perentoria, es decir, empieza y termina. Tengo previsto solucionar este problema con este plan en el 5.º día, en el día 20, etc. El cuarto renglón parece una obviedad, pero está puesto simplemente para tener en cuenta que hay una trilogía que es fundamental para que el plan sea ejecutable. Tiene que haber una relación concreta entre los medios humanos que tengo, no solamente una cuestión de cantidad, sino de calidad, los medios humanos y materiales. Y cuando hablo de medios materiales, hablo de la maquinaria y el aporte económico necesario, o el marco legal, para poder ejecutarlo. Acciones concretas que yo tengo previstas para esas personas y medios, y tiempo disponible. Si alguna de esas variables no se corresponde con la otra, el plan no es ejecutable. El número 5 apunta fundamentalmente a poner de manifiesto que tiene que ser una cuestión concreta. Un plan no puede ser una abstracción académica. En el aula, acá en la especialización, sí estudiamos variantes y opciones, pero el plan tiene que ser concreto en cuanto a lo que define, a lo que expresa. Los verbos tienen que ser indubitables respecto de lo que se pretende hacer y que se entiende al leer lo que tiene que hacerse. La número 6 está referida a que normalmente una emergencia va a ser solucionada por diferentes agencias del Estado, ¿sí?, que pueden o no conocerse entre sí. Más adelante vamos a ver que lo ideal es que por supuesto se conozcan, ya están entrenados juntas, pero van a tener una especificidad en la ejecución de ese plan cada una de ellas. Por lo cual es importante tener escrito, previsto, de qué manera voy a descentralizar la ejecución del plan, cómo voy a asignar responsabilidades particulares, y fundamentalmente, desde el punto de vista del marco legal, qué delegación de autoridad le voy a dar a cada una de esas organizaciones. Es decir, hasta dónde, de acuerdo a sus facultades, está en condiciones de ejecutar o no determinada actividad. El punto número 7 está vinculado con la coordinación. La coordinación tiene que ver con los acuerdos de ejecución del plan, que tiene que ver con los niveles superiores, si soy municipio la gobernación, ¿sí?, y si soy gobernación el municipio, inferiores, y paralelos, mis equivalentes. Yo tengo que tener expresado en algún lugar del plan cuáles son todos los acuerdos necesarios para las previsiones de ejecución previa y la posterior ejecución del plan. Hay que tener un apartado donde se especifican las diferentes coordinaciones que están previstas de ser llevadas a cabo durante la emergencia. El punto número 8 habla de flexibilidad. ¿A qué apunta el concepto flexible? A que sin que yo me vea en la necesidad de variar la idea principal, es decir, el modo de acción que tengo previsto de ejecutar, puedo tener alternativas y variantes de solución, sin variar la idea principal. ¿Por qué? Y porque difícilmente la emergencia sea constante. Alguna otra variable va a ir apareciendo que va a ir modificando aún la mejor de las previsiones. Desde el punto de vista táctico de la ejecución concreta, la flexibilidad, yo digo que se logra de dos maneras. Primero, con comunicación. Hay que estar comunicado para rápidamente, en el formato que se les ocurra. Hay que estar comunicado con todas las partes para rápidamente transmitirle la variante o el cambio de situación que se produjo durante la emergencia. De modo que comunicación es un aspecto. Y el otro aspecto es la educación, el entrenamiento, la instrucción, el adiestramiento. Utilicen el verbo o la palabra que quieran. Si yo no estoy en condiciones de hacer más de una cosa, si esa organización no puede hacer más de una cosa, aunque más no sea en forma suplementaria, no soy flexible. Si solamente sé manejar una moto y no sé manejar un auto,
no me van a poder utilizar más que para manejar una moto. Si bien hay roles que son muy específicos, hay organizaciones que deben tener algún tipo de flexibilidad y poder modificar su accionar durante la ejecución del plan. Muy bien. El punto número 9 tiene que ver con el control de la ejecución. Iniciado el plan, yo necesito tener un programa de control. Es decir, tengo que ir siguiendo la evolución, por un lado de la emergencia y por el otro lado del accionar, del rol, del desempeño de la organización o todas las organizaciones que están participando en la solución de la emergencia. De esa manera voy a ir acercándome o no a la perentoriedad que dijimos que tiene que tener toda fase de un plan o parte de ella. Y además, si no tengo un programa de control basado en indicios concretos de si estoy cumpliendo lo previsto, no voy a poder maniobrar, no voy a poder pegar el volantazo, llegado el caso, si tengo que reorientar alguna de las tareas que estoy ejecutando. El punto número 10 es más bien coloquial, pero apunta a dejar claro que un plan no es un documento que se elabora académicamente en el municipio, en el organismo que sea responsable de ejecutarlo, y queda guardado en un cajón y lo saco cuando hace falta. Si no lo conozco, si los organismos que tienen previsto ejecutarlo no lo conocen y fundamentalmente no lo practicaron, de ahí la importancia de la simulación, el mejor de los planes no va a solucionar la emergencia. De ahí la frase que el mejor plan es el que más se conoce. Bueno, y el último punto, y con esto cierro, tiene que ver con las atribuciones y el marco legal que le corresponde a cada uno de las personas responsables de concebir y después de poner en práctica o ejecutar el plan. Ustedes tengan en cuenta que, como lo vemos acá en la especialización, la materia donde se ve marco legal, el organismo responsable de planear, ¿sí?, y normalmente después de controlar la ejecución, no deja de ser un organismo asesor, pero no es un organismo decisor. El decisor es el decisor político, el intendente a cargo, el gobernador a cargo. De modo que yo lo que recomiendo durante la confección del plan, fundamentalmente en aquellos apartados donde resulta necesario el aporte financiero de la provincia o del municipio, hay que ir haciéndolo aprobar parcialmente. Es decir, mire, tenemos previsto, llegamos hasta acá y sabemos que vamos a necesitar determinado monto, determinada cantidad, determinada asistencia financiera. ¿Seguimos con esto o buscamos una variante? Y hay que lograr, no el de que el decisor político del nivel que sea, avale lo que estamos planeando, porque si no, cuando lo querramos poner en ejecución, simple y sencillamente no vamos a tener los recursos disponibles para llevar adelante. Bueno, muy bien, una frase más para cerrar. Es bastante conocida en los ambientes donde se entrena, donde se habla de planeamiento. Tener un plan no asegura el éxito, pero no tenerlo asegura el fracaso. Siempre es recomendable tener un plan, aunque más no sea esquemático. Deben ser eso como principal enseñanza fundamentalmente. Bueno, hasta acá lo que tenía previsto transmitirles. Les agradezco la atención y esperamos las preguntas al final. Muy bien, gracias al coronel Paiva. Continuamos entonces con el magíster Martín Márquez Miranda, el director de la especialización en gestión de la defensa civil y apoyo a la comunidad de la Escuela Superior de Guerra. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos hoy. Voy a ir directo a hacer una especie de resumen de lo que vimos hoy en las dos exposiciones, y la intención es llevarlos a pensar la importancia que tiene comprender el por qué es necesario vincular el planeamiento con la simulación. Las situaciones de emergencia son un gran espacio de complejidad en el cual la situación en tiempo y espacio hace que se deban tomar decisiones de manera acelerada, en forma compleja, en el medio del desorden, de la desorganización, de la necesidad de la gente, en el apuro.
Y eso hace que, frente a una situación de catástrofe, de emergencia que golpea a quienes tienen que tomar la decisión y a quienes están afectados, que exigen permanentemente y buscan solucionar sus problemas, se produzca ahí un quiebre que en general ni siquiera los mejores planes están en condiciones de atender el problema. Entonces se produce un enfrentamiento social entre quienes tienen el poder de hacer y quienes tienen la necesidad de sobresalir, de saltar esa situación incómoda que los afecta. En el medio de eso surge la necesidad de identificar el problema, cada uno de los problemas que se plantean, porque son cientos de problemas, uno por cada uno de los afectados, más uno por cada uno de quienes tienen que buscar la forma de solucionar el problema a estas personas que están afectadas por una emergencia, por una catástrofe, y en el medio de todo eso, los problemas de la política, los problemas de la opinión pública, la prensa, las presiones, todo hace que el sistema sea sumamente complejo, y después lo vamos a ver en esta tormenta de palabras con la cual iniciamos esta breve charla. Entonces, la identificación del problema es quizá el principal inconveniente, el principal problema que afecta a quienes tienen que tomar decisiones en los momentos en que hay que resolver situaciones de emergencia. De acá es donde surge la necesidad de tener opciones que nos permitan avanzar en la resolución de esos problemas, y esas opciones tienen que tener a su vez variantes que cuando uno está en la acción, uno las vive, digamos, desarrolla la actividad tratando de responder con los medios que tiene a su alcance, pero que deben ser practicadas previamente en el silencio, en la época de paz, cuando la situación nos lo permite hacer. Es decir, si uno pretende hacer los planes cuando se presenta cada situación de emergencia, y bueno, llegamos tarde. Ahora, si hacemos los planes sin tener las emergencias presentes, se requiere de una imaginación muy grande para poder desarrollar ese escenario de complejidad y analizar todas las posibilidades que uno debe enfrentar. Y eso es lo que hace que el planeamiento y la simulación tengan un vínculo permanente que debe ser llevado a la práctica cotidianamente por los responsables de administrar la gestión de la protección civil en los estados municipales o en los estados provinciales. Es tan fino, es tan determinante poder lograr que la gestión pública tenga esta capacidad para planificar y simular en forma cotidiana, como una tarea de todos los días, estas actividades, que el que las realiza adquiere verdaderas ventajas respecto a aquellas municipalidades o aquellos gobiernos que no tienen estos sistemas aceitados de trabajo cotidiano preparándose para atender situaciones de emergencia. Esto es algo así como sucede con los bomberos. El bombero que practica, el bombero que hace simulacros de situaciones de emergencia particulares, adquiere práctica y está en condiciones de aplicar sus conocimientos y su experiencia a partir de esa práctica en simulacro. En la gestión pública, lograr que una municipalidad coloque sus medios para imaginar una posible emergencia y pueda realizar una práctica es muy complicado cuando se requiere que se practique con la realidad, es decir, movilizando medios. Pero no es difícil de hacerlo si uno lo hace sobre una mesa, con la geste, con el personal necesario para que es el responsable de los procesos de toma de decisiones frente a la emergencia. Es decir, la simulación debe realizarse en los comités de emergencia,
deben organizarse reuniones de trabajo en donde se planteen las posibles situaciones que hay que enfrentar y en esa especie de guión, en esa especie de película que uno se imagina, tiene que ver cómo actúa cada uno de los participantes de este gabinete de toma de decisiones, que son justamente los representantes de las distintas agencias que van a tener que que poner en ejecución sus capacidades, sus medios disponibles frente a las situaciones de emergencia que se den en la realidad. Es un trabajo en el cual nosotros los argentinos tenemos muy poca práctica y tenemos muy poca... no le damos la necesaria importancia, es decir, en la actividad de la gestión municipal o en la gestión de las organizaciones de niveles superiores del Estado, las simulaciones no son una actividad cotidiana. Si bien puede ser que existan en la actividad de planeamiento, es decir, gente que se dedique a hacer planes y que después los meta en una carpeta y los guarde en un archivo, eso es posible que exista, pero que tomen esos planes y los pongan en ejecución en una simulación cotidiana para ir sacando experiencia y estar preparados frente a las posibles situaciones de emergencia que puedan tener que enfrentar, eso lamentablemente no es una costumbre que los argentinos tengamos, y sería muy interesante, sería muy bueno que ustedes después de esta charla pudieran irse ya pensando en cómo hacer de esta actividad una costumbre, una tarea cotidiana, un trabajo de la gestión de la defensa civil, de los organismos municipales o provinciales, que sea evolutivo, dinámico, permanente, y que de ese modo vayamos todos los días mejorando nuestras capacidades, porque justamente en la simulación es donde uno descubre sus falencias. El coronel Paiva recién nos habló del planeamiento y nos presentó una serie de puntos, 11 puntos de una lista de chequeo muy precisos, que son la base para poder primero hacer planes, pero fundamentalmente para poder practicar esos planes en la simulación, es decir, imaginar situaciones y ir tratando de resolverlas en forma virtual, en forma inexistente, digamos, ¿sí? Sin la necesidad de movilizar los medios. Pero sí la experiencia, lo que le puedo asegurar es que la experiencia que uno adquiere al probar los diferentes planes y las diferentes variantes que se pueden presentar frente a las opciones que uno plantea como soluciones a los problemas que se identifican, es lo que le va afinando la capacidad de reacción o de respuesta a los organismos de nivel municipal o de nivel provincial, incluso de nivel nacional. Y lo que es interesante destacar es que en esas simulaciones, en donde se ponen en ejecución o en práctica los planes, participan las distintas agencias que de por sí cada uno tiene su propia cultura organizacional, su forma de trabajo, su propio lenguaje, y sin estas simulaciones es muy difícil, cuando llega el momento, lograr esa coordinación, esa organización necesaria para poder atender haciendo uso óptimo de los recursos disponibles, es decir, sin desperdiciar los medios, atender los problemas de la gente y solucionarlos de la manera más rápida posible. La respuesta a una emergencia, imagínense una gran emergencia que desde el momento en que se identifica hasta que se inicia la respuesta, puede llevar entre 24, 48 horas, 72 horas, y ese tiempo, cuanto más largo es el que mayores problemas genera a la población, que son los afectados. Así que la importancia de la simulación nos permitiría, es decir, de realizar simulaciones, nos permitiría ir aprendiendo a conducir las capacidades que tenemos para ir reduciendo ese tiempo de atención o de brindar una respuesta a los afectados, y de ese modo quizá entrar en una etapa de reorganización
no me animo a decir de salir de la situación de emergencia, pero sí a estar en mejores condiciones futuras, en una mejor condición, para atender los problemas que vienen después. Hay una sinergia que hay que explotar entre las distintas agencias que trabajan en conjunto, y esa sinergia no se puede explotar si no practicamos previamente, si no nos relacionamos con los representantes de cada una de estas agencias, que son los que en el momento de la organización del COE van a ser los que vamos a trabajar en conjunto con un único fin, que es resolverle el problema a los damnificados. La cuestión esta de una especialización orientada a la gestión de la defensa civil, justamente lo que busca es establecer una metodología de trabajo, es decir, brindar a través del conocimiento, a través de la práctica, de la posibilidad de desarrollar reglamentos, manuales, una especie de doctrina, digamos, en la cual todos podamos hablar un mismo lenguaje y entendernos para que cuando tengamos que enfrentar estas situaciones particulares que nos afectan a nosotros como ciudadanos, de alguna manera podamos resolver con el menor tiempo o disminuir, apaciguar las dificultades que afectan a nuestra población. Andrés, ¿tenés por ahí la tormenta de palabras? Quiero ir a un punto particular. Fíjense que yo no la había visto, pero vamos a hacer un análisis rápido. La primera palabra que observa es la palabra prevenir. Y quizás sea una interpretación particular de nosotros, los que tenemos alguna relación con la gestión de la emergencia. La prevención es un paso previo al plan, o sea, a planificar cómo atender una emergencia. Prevenir es hacer todo lo necesario antes de que tengamos que afrontar esa emergencia. Y bueno, el plan justamente es una manera de prevenir, es decir, organizarnos con un plan, imaginarnos lo que puede suceder, es hacer prevención. Y imaginarnos lo que puede suceder sin hacer un guión, una película que nos permita entender ese problema de manera precisa y sin poder simular cómo resolverlo, digamos que sería una prevención a medias. La prevención completa implica entender el problema y practicar la solución, porque si solamente lo identificamos y no somos capaces de evitarlo, no podemos resolverlo cuando llegue la oportunidad. Es decir, la prevención jamás va a ser la totalidad, siempre seguramente va a haber algún espacio por donde la emergencia va a superar a nuestra prevención. Y ahí es donde el plan y la simulación con flexibilidad nos tiene que permitir salir de esta situación que daña a nuestra población. Entre las palabras se destaca conducir, y ahí fíjense que el concepto conducir nos lleva a pensar en una serie de aspectos a considerar. En principio, para conducir, uno tiene que entender que en su organización tiene áreas que están relacionadas con la logística, con el personal, con la forma de operar, los medios disponibles, con las relaciones que uno debe tener con la comunidad, con la forma de comunicarse con la comunidad y con la forma de adquirir información. Hay actividades dentro de la conducción que están justamente algunas entre las palabras que ustedes mencionaron, como la organización,
la coordinación, por ahí se puede ver coordinar, por ahí está, a ver, déjenme ver, operatividad, el control, es decir, todas estas cuestiones, específicamente el planeamiento, son actividades propias de la conducción. O sea que, de alguna manera, ustedes ya están viendo que hay en la búsqueda de la solución del problema que impone una emergencia, una catástrofe, ustedes ya están relacionando áreas de la conducción y actividades de la conducción. Y lo particular es que esto se realiza no dentro de una organización en sí, que tiene una cultura organizacional propia, sino que la atención de la emergencia se da con la participación de distintas agencias, cada una con su propia organización, y en la cual todos tienen que participar para atender estas áreas y actividades. En nuestra carrera hay un equipo de estudiantes ya egresados que están trabajando en la definición de lo que sería la tercera pata de estas actividades, de este concepto de la conducción de las organizaciones para la defensa civil o para la protección civil del conjunto de agencias que participa en forma integral, que son los principios de la conducción para la protección civil. Son principios, como decía recién el coronel Paiva, la flexibilidad, son principios de la optimización del uso de los medios disponibles, como la economía de las fuerzas, la unidad de comando. Sí, es muy difícil establecer unidad de comando cuando participan bomberos, policías, el SAME, defensa civil, y es necesario que haya alguien que tenga ese poder para dirigir. El mismo planeamiento, la simplicidad, son principios que uno tiene que considerar para poder llevar a la práctica un planeamiento que resuelva un problema considerando las variables que surgen de las posibles opciones para resolverlo. Todo esto hay que ponerlo en ejecución en un tiempo perentorio, en un plazo muy acotado, que es ese plazo en que hay que atender la emergencia. No es sencillo, por eso es tan importante que nosotros nos arraiguemos a la idea de planificar y simular en forma cotidiana en los municipios, en las provincias, para que cuando llegue el momento podamos establecer los enlaces necesarios rápidamente y desparramar las soluciones posibles con los medios disponibles en forma acelerada, lo más rápido posible. Si miramos la pantalla, van a ver ahora el conjunto de ideas que hay relacionados con la palabra simular. Y como pueden ver, son prácticamente las mismas palabras. Es decir, planeamiento y simulación están íntimamente relacionados. En la tormenta anterior habíamos visto que para planear la prevención era la base, y acá el concepto es prepararse, o sea que planificar nos decía prevenir y simular nos dice prepararse. Y sí, la preparación es justamente prepararnos para, la prevención es justamente prepararnos para atender una emergencia. Digamos que hay una diferencia conceptual entre el planeamiento y la simulación, pero hay una necesidad que surge naturalmente como consecuencia de la necesidad de instrumentar, de probar los planes en las simulaciones para poder imaginar cómo atender los diferentes problemas que se nos pueden ir planteando. Bueno, creo que ya son las 9:10, hemos tenido una tarde de profundos conceptos en un tema en el cual no le solemos dar la importancia que debería tener, pero que de a poco empezamos a entender y empezamos a aprender, y pronto, si Dios quiere,
vamos a tener un gran desarrollo en esta tarea de la protección civil, de planificar y de simular la protección civil para poder resolverle el problema a nuestros conciudadanos cada vez que se presentan estas situaciones. Antes de cerrar, me gustaría ver si hay alguna pregunta, algún comentario. No sé, Andrés, cómo lo vas a manejar. Están en el chat seguramente. No tenés sonido. Sí, hay dos preguntas. Hay dos preguntas. Ya se las envía a Andrés y a Claudia. Lili, si querés leerlas, si no, abrimos el micrófono. La leo. La primera pregunta la hizo la señorita Jennifer Pontoreiro y dice que en las simulaciones podemos probar los planes y los mecanismos no son encargados de cada tarea. Debemos poder coordinar con agencias provinciales o nacionales. Y la otra que nos hizo es si los riesgos pueden ser de largo plazo. Esas dos preguntas son las que realizó Jennifer. Bueno, Jennifer, para responder la primera pregunta, la simulación es el espacio ideal para aprender y para fundamentalmente descubrir cuáles son los enlaces, los contactos que uno tiene que tener armado en su agenda, preparado en su agenda, para cuando se presente la situación. Si, tu primera pregunta es si tengo que contactarme con los niveles provinciales, niveles superiores o con los municipios vecinos. Por supuesto que sí. Si necesito tener en mi agenda los números de teléfono de las agencias vinculadas a mis agencias, porque seguramente voy a necesitar el apoyo de ellos. En el nivel municipal, con las municipalidades que hay alrededor, y respecto al nivel superior, con la provincia, e incluso con el nivel nacional, si tuviera la posibilidad, o si tuviera en algún punto cercano, algún elemento de la fuerza de seguridad o de las Fuerzas Armadas que pudieran participar en forma inmediata de la emergencia. Pero para que eso suceda, uno tiene que practicar en los planes y en la simulación cómo tomar contacto en forma rápida con esas agencias que me van a proveer la solución o un apoyo para poder solucionar el problema. Eso creo que responde la primera pregunta. Y la segunda pregunta se refería a, entiendo, el planeamiento en el largo plazo. Los riesgos. ¿Estás ahí? Si los riesgos pueden ser a largo plazo. Y sí, los riesgos, obviamente. El riesgo puede ser inmediato o puede ser previsto en el largo plazo. Y para eso, bueno, hay que trabajar en imaginar cuál sería la situación que deberíamos enfrentar para poder hacer los planes y simular las respuestas. Perdón, Gracias. Martín, Sí. perdón, Andrés. Para el caso de la segunda pregunta que está haciendo Jennifer, que estaba preguntando porque dice los riesgos pueden ser de largo plazo y piensa en un caudal de un río y que la gente tira basura y demás, ahí también hay otros factores que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y análisis del riesgo, que en ese análisis del riesgo está la basura que está tirando el arroyo con el río, pero a su vez ahí tiene que haber una actividad de anticipación, ¿sí? Es decir, una actividad de anticipación porque se debería actuar en conjunto también en cuanto a programas de educación ambiental para que no se produzca que la gente tire basura en un arroyo, por ejemplo, y que no haya esa vulnerabilidad no solamente a la contaminación,
sino a que se pueda obstruir un determinado arroyo, ¿sí? Bueno, creo que con esto respondimos tu pregunta. Gracias, doctora. El licenciado Luis Gularte tiene la mano levantada. Sí, yo quería leer una tercera pregunta que hay de parte del señor Jorge Landaburu, ¿puede ser? Él pregunta, Claro. pregunta si es posible realizar capacitaciones con los municipios. Bueno, sí, este es un principio de una capacitación con los municipios. Nosotros desarrollamos en la Escuela Superior de Guerra 2 ejercicios de simulación. El ejercicio Florentino Ameguino, que es específico con los municipios, están invitados a participar cada vez que se lleva adelante uno de estos ejercicios. Son solamente 4 municipios. Es un ejercicio de práctica muy minuciosa de planeamiento y de simulación, en el cual nosotros los asistimos a mejorar los planes que tienen, y en todo caso, si no los tienen, los ayudamos a prepararse para poder hacerlos. Y después tenemos otro ejercicio que es mucho más grande, que se llama provincias. Lo hemos desarrollado hasta ahora solamente una vez, el año pasado, y participan en él las 24 provincias con sus organismos de defensa civil o protección civil. Y lo que buscamos es presentarles situaciones que obviamente se dan en el nivel más bajo, son emergencias que surgen desde un municipio, simulamos la necesidad de apoyo de nivel provincial, y ahí cada una de las provincias es la que debe resolver cómo asistir a los municipios damnificados y cómo terminan solicitando apoyos al nivel nacional. O sea, en la simulación lo que tratamos de probar es el enlace entre los distintos niveles estaduales. Los municipios damnificados con los municipios cercanos que no sufren el daño de la emergencia, pero que pueden prestar asistencia en el mismo nivel estadual. Los municipios respecto a las provincias, cuando están superadas sus capacidades, entonces requieren el apoyo provincial, y los municipios respecto a las organizaciones de nivel nacional, que antes que llegue la ayuda nacional, por ejemplo, a través del Ministerio de Bienestar Social o de Acción Social, antes que llegue eso, en general hay otras agencias que asisten en forma inmediata cuando se presentan estos problemas. Primero asisten y luego reciben la autorización nacional para su participación. Son el Ejército, la Armada, Gendarmería, Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Armadas, que siempre participan de la atención de los problemas y en forma inmediata cuando un municipio los necesita. Esos son los ejercicios que nosotros hacemos en la Escuela de Guerra. Hemos dado clases o hemos armado charlas de este tipo a distancia. Lamentablemente, nuestra carrera está armada para ser dictada en forma presencial, y no tenemos forma de legalizar un título a quienes participen de cursos, pero sí podemos dar cursos de capacitación. Incluso los especialistas que se han recibido en nuestra carrera son asesores de municipios y les dan apoyo o colaboran. Algunos ya incluso trabajan para algunos municipios, orientándolos en el armado, en el armado, la redacción de los planes, e incluso en probarlos, en simularlos ante la imaginación, imaginando posibles situaciones que tengan que enfrentar. Gracias, Martín. Alcanza, ¿no? Sí, tengo una mano levantada. Licenciado Luis Gularte tiene la palabra. Gracias, muy amable. No sé si me copian. Sí, Luis. ¿Se escucha? Bueno, solamente, o sea, no es una pregunta, valoro mucho ese tipo de capacitación
La verdad que yo estoy aquí como un paracaidista, diríamos la fuerza, ¿no? Gracias al señor Pablo Germán Salazar recibí la invitación. Él es parte del municipio de Posadas Misiones. He estado en capacitaciones que ha realizado la Escuela de Ejército en Buenos Aires, como coordinador de ADRA Argentina en respuesta para el NEA. Es una de las funciones que tengo y bueno, la verdad que como licenciado en Protección Civil, como otros profesionales que están aquí de campo y académicos, creo que van a compartir la idea que esto es muy importante lo que ustedes realizan en compartir este tipo de conocimiento. Y por mi parte, agradecerlos porque la verdad que la gestión del riesgo y la institucionalización, el trabajo interinstitucional, perdón, es fundamental. Hasta el año pasado estuve en la Subsecretaría de Protección Civil de la provincia de Misiones, en la gestión justamente interfuerzas, y valoro mucho este tipo de disposición que ustedes tienen desde lo civil y también desde lo institucional militar. Así que solamente agradecerles a los exponentes y bueno, en referencia a los municipios justamente también comparto esa idea como preguntaba la profesional anteriormente, por mi parte a disposición. Yo creo que el trabajo de COE, Sistema de Comando de Incidentes, es algo que debe institucionalizarse en los municipios. Lo he tratado de hacer como capacitador en misiones desde la subsecretaría con el subsecretario en su momento. Es un trabajo muy arduo, pero yo creo que este es el camino, el que ustedes han asumido y qué bueno, aquí hay otros profesionales que nos conocemos, bomberos de distintas provincias, que están en la gestión del riesgo, en la respuesta, el antes, durante y después, entre otros profesionales, pero eso, nada más, agradecer y mi disposición de parte de Posadas Misiones para lo que yo pueda ser útil. Así que desde ya gracias. Solamente ese era mi comentario, quería hacerlo notar porque yo creo que las cosas buenas hay que decirlas. El ser humano generalmente estamos acostumbrados a decir lo malo, pero no siempre a decir lo bueno. Entonces yo por mi parte aprendí eso en la vida y quiero hacer notar eso como Argentina somos todos. Y esta es la manera de hacerlo notar, así que gracias nada más. Muchísimas gracias, Luis. Un saludo a la gente del litoral, querido. Bueno, vamos a ir cerrando. Antes de darle la palabra al cierre al general Pando, quiero agradecer a todos los presentes, quiero destacar la participación de los profesores, Claudia Montevelo y Rolando Paiva. Quiero agradecer a los alumnos de segundo año que se comprometieron y trabajaron para poder llevar adelante esta charla interesante, la primera, con tanta asistencia, una gran difusión, una gran campaña hicieron en un par de semanas. Mis felicitaciones, y especialmente al coordinador de la carrera, al licenciado Andrés Dimitri, por este ímpetu, este impulso que le da y las ganas que pone para poder llevar adelante estas actividades. Mi general, quedamos a espera de sus palabras para cerrar la reunión. Bueno, gracias, te agradezco, Martín. Bueno, creo que la charla cumplió los objetivos que habíamos fijado al inicio. Como digo, una gran alegría de ver viejos conocidos, ¿sí? Y puedo decir más de 15 años que están remando en esta ardua tarea de la protección civil, la defensa civil y el riesgo. Y este es un pequeño grano de arena que lo hacemos de la Escuela de Guerra, teniendo en cuenta la gran experiencia que tienen nuestros oficiales por ya haber sido comandantes de zonas de emergencia, y muchos lo han visto personalmente trabajar, y fundamentalmente en el COVID, en el pequeña municipalidad, y donde estuvieron con muchos de ustedes. Eso es importante porque creo que, como dijo el licenciado Gularte, entre todos sacamos adelante esto. Desde nuestro lugar lo vamos a tratar de hacer. Si uno tiene una imagen, es esa mano del que está con el agua al cuello, y nosotros somos el brazo fuerte que tenemos que darle la mano y hay que sacarlo de ahí. Con esa imagen nos vamos, para eso trabajamos en la protección del riesgo, para cada conciudadano pueda llegar a lograr vivir mejor en el lugar donde está,
pese a las inclemencias, a los grandes problemas que tienen, pero bueno, esperamos poder desde la especialización seguir brindando estas pequeñas capacitaciones, poder llegar a algunos lugares recónditos que ya nos han pedido, si podíamos hacerlo, ya llegaremos por modo de Zoom. El tema es que sepan que en la Escuela de Guerra, que es la formadora de todos esos comandantes de zona de emergencia que ustedes han compartido y han vivido, sigue brindando una mano en pos de tener una Argentina mejor y más fuerte. Muchas gracias y bueno, ya nos veremos en la próxima charla. Y todos los que necesiten, están abiertos todos los canales de comunicación con la especialización para poder darle una mano. Ya le digo, desde acá hay gente, desde Rospente, que el querido Regimiento 35 que anda por allá, hay gente de Formosa, hay gente de Posadas, hay gente de Jujuy, de esos recónditos lugares que les cuesta a veces lograr una capacitación de este tipo. Estamos dispuestos con la especialización de llevarla adelante y bueno, desde ya, muchas gracias a todos por haber compartido este tiempo con nosotros. Muchas gracias y bueno, ahí queda subido en el chat para el próximo encuentro, el flyer. Es presencial, los esperamos.